Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sexta clase virtual. Vamos a estar hablando aún sobre el tema de reproducción celular. Acuérdense que dividí este video en dos partes. Parte 1 que hablamos sobre mitosis y parte 2 que vamos a estar definiendo y hablando sobre reproducción sexual, meiosis. Estuvimos hablando acerca de los conceptos en la clase anterior. Te voy a dejar aquí la liga por si quieres ir a recordar un poco de la clase. Definimos que las células se reproducen constantemente para regeneración o renovación de tejidos. Las células siempre van a pasar por fases de reproducción, pues tienen que reproducirse para llevar a cabo este tipo de funciones. Vimos también que tenemos varios tipos de células, epiteliales, musculares, nerviosas, por nombrar algunas. Y definimos los conceptos de meiosis y mitosis. Mitosis lo vimos como el concepto de reproducción celular asexual, ¿sí? ¿Quiénes llevan a cabo de reproducción asexual? Bacterias, algunos protozoarios. Y meiosis, estamos hablando acerca de la reproducción celular sexual. Vamos a estar hablando también de algunos conceptos a lo largo de esta clase, pero recuerden que ya estuvimos viendo el concepto de haploide y diploide, que vamos a estar recalcando durante esta clase. Recordemos que haploide son aquellas células las cuales solo tienen un par de cromosomas. ¿Quiénes son células haploides? En este caso, las células sexuales o gametos. Estoy hablando de espermatozoide y óvulo. Si hablo de células que son diploides, estoy hablando de cuando las células haploides, en este caso óvulo y espermatozoide, se lleva a cabo la fecundación, se convierten automáticamente en células diploide con dos pares de cromosomas. Ahora sí, comencemos. La meiosis es el mecanismo que me va a permitir a los organismos eucariontes reproducirse sexualmente. Bueno, ¿qué significa meiosis? Proviene de la palabra griega que significa disminuir, es decir, al final de la meiosis, porque vamos a dividir la meiosis en fase meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, al final de la meiosis 2 se va a disminuir el número de cromosomas, se van a reducir a la mitad y por lo tanto van a quedar células, más bien el número de células se reproduce, de espermatozoides se reproduce a la mitad de cromosomas. Entonces, una célula va a quedar por lo tanto una célula diploide. La meiosis evolucionó a partir de la mitosis, es decir, antes de que existiera la meiosis, primero su antecesor fue la mitosis, como sabemos, reproducción asexual. La mayoría de los acontecimientos son muy parecidos. Te vas a dar cuenta que a lo largo de esta clase vas a estar observando las mismas fases, pero con diferencias que son notorias. Bueno, a diferencia de la mitosis, en la meiosis, por ejemplo, van a ocurrir también dos divisiones nucleares. Por ejemplo, estábamos viendo que en mitosis solo ocurre una división del núcleo. El núcleo tiene que desaparecer y de una célula madre van a salir dos células hijas. En este caso, no van a salir dos, sino van a salir 4 células al final de la meiosis. La primera se le llama meiosis 1 y va a separar los pares de cromosomas homólogos. Voy a estar definiendo qué son los cromosomas homólogos. Y bueno, una vez que pasa o que separa los pares de cromosomas homólogos, va a enviar cada par a las células hijas, que al final estos pares no van a llegar completos y va a haber un entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Ahora bien, cuando estamos hablando de un cromosoma homólogo, estamos constando o se constan, ustedes saben que los cromosomas tienen dos cromátidas o cromátides hermanas. Estas en la segunda división va a pasar muy parecido a la mitosis, ya que estas se van a separar o se van a ir a polos opuestos en cromátidas.
Y bueno, las células hijas otra vez se van a volver a dividir y las cromátidas hermanas se separan. Al final de la meiosis, como ya lo venía yo mencionando, hay 4 células haploides hijas. Recordemos el término haploide, que solamente contiene un par de cromosomas. Si estoy hablando de diploide, está conteniendo 2 pares de cromosomas. Y si nos vamos a la raza humana, o en este caso al ser humano, estoy hablando que nosotros, bueno, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, los cuales los primeros del 1 al 22 se le llaman autosomas. Y el último par, el número 23, se le llama par sexual. Bueno, a continuación voy a estar detallando las etapas de la meiosis detenidamente, así como lo hicimos en la mitosis. Espero que hasta aquí no te vaya confundiendo. Términos importantes. Estoy diciendo que meiosis es la reproducción celular que va ligada al par sexual. En este caso es la reproducción celular sexual. Al final de la meiosis va a haber 4 células hijas, no va a haber 2 como en la mitosis. Vamos a borrar ahorita, por lo tanto, mitosis de nuestra cabeza y me voy a concentrar que tengo 4 células hijas. Estas células hijas a la vez van a llegar con un solo par de cromosomas que anteriormente va a pasar por 2 fases, meiosis 1 y meiosis 2. A diferencia de la mitosis, que solamente pasamos por una división celular. En la meiosis no, en la división celular va a pasar 2 veces, se va a repetir 2 veces el procedimiento. Espero que hasta aquí te vaya quedando claro y no tengas ninguna duda hasta este punto. Recordemos, antes de entrar a la meiosis 1, una célula primero debe de pasar por la interfase. Vuelvo a recalcar como lo hice en mitosis. Recuerden que la célula pasa por algo que se llama ciclo celular. El primero es interfase y después tenemos la fase M, ya sea para meiosis o mitosis. Si estoy hablando de la fase del ciclo celular, en este caso interfase, recuerden que debe haber replicación del ADN. Estoy hablando de duplicación del ADN, al igual que pasa en la mitosis. Si me voy específicamente al ciclo celular, recuerden que en la interfase tengo 3 fases, G1, S y G2. ¿Y dónde se va a llevar a cabo en este caso la replicación del material genético? En la fase S. Bueno, si estoy hablando de la célula, como ya les dije, la célula crece durante la fase G1 y se van a copiar todos los cromosomas en la fase S, para que finalmente durante la fase G, entonces más bien durante la fase G2, se lleva a cabo o se prepara la célula para la división celular, en este caso ya sea meiosis o mitosis. Recuerden que a las fases G también se les puede llamar GAD por sus siglas en inglés, y en este caso aquí solamente estoy mencionando las etapas de la G1, la S y la G2, pero recuerden que hay una etapa que se llama G0, en donde la célula se detiene por completo y no pasa por esos estadios de división celular, solamente pasa en células nerviosas, en neuronas y pasa también en el tejido muscular cardíaco. Son las únicas células que no se van a regenerar en todo el cuerpo. ¿Cuáles son las fases de la meiosis? Tenemos las mismas fases que tenemos en la mitosis, a excepción de que va a haber profase 1 y 2, metafase 1 y 2, anafase 1 y 2 y así sucesivamente. Nos vamos con que son las mismas fases. Recuerden que anteriormente yo les dije que para captar un poco la información estuviéramos quitando la palabra fase y que quedara solamente con pro, meta, ana y telo. Definitivamente en ese orden. Y bueno, finalmente tendríamos la citocinesis. ¿Cuál sería otra diferencia de la mitosis y la meiosis? Que tenemos una profase 1, pero también tenemos una profase 2, mientras que en la mitosis solamente tenemos una profase y ya. Estaremos describiendo profase 1. ¿Qué es lo que va a pasar en la profase 1? Recordemos que los cromosomas van a empezar a condensarse. Recuerden que esto lo vimos cuando estuvimos hablando de cromosomas. Necesitamos que el ADN se condense para formar esas estructuras en forma de X llamadas
cromosomas que tienen la cromatina en alta o baja actividad metabólica, si estoy hablando específicamente de cromatina para formar cromosomas. Este debe de condensarse, pero en la meiosis 1 también van a formar pares, es decir, no nada más se va a formar un cromosoma, o sea, no nada más se forma un par como lo habíamos visto en la mitosis, es decir, una célula con un par de cromosomas se conoce como haploide. No, aquí se van a formar 2 pares de cromosomas, es decir, 4 cromosomas tal cual. Cada cromosoma se va a alinear con su pareja homóloga, de modo que las 2 parejas se van a alinear en posiciones a todo lo largo de la célula. Si recordemos que en la profase se fragmenta la membrana nuclear, desaparece por completo, al igual que el nucleolo. Se posicionan en este caso los microtúbulos que van a formar el uso mitótico y los centriolos. Pero específicamente en la meiosis, si estoy hablando de meiosis 1, en profase 1 pasa que los cromosomas lo mismo, se condensan, pero no van a formar en este caso solo un par de cromosomas, sino 2 pares de cromosomas, los cuales tienen que estar alineados en parejitas con sus pares homólogos. Cuando yo hablo de cromosomas, ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, estamos viendo a los cromosomas. Las letritas que están de este lado, tenemos A, B y C, van a representar los genes, es decir, ciertos puntos específicos en un cromosoma que codifican para un gen, con letras mayúsculas y letras minúsculas. ¿Por qué? Porque tenemos alelos, pero también tenemos genes. Recuerden que cada gen codifica para algo en específico, ya sea que codifique para color de ojos, para color de cabello, para color de piel, estatura, etc. Si hablamos de rasgos fenotípicos, fenotípicamente lo observable. Si hablo de rasgos genotípicos, estoy hablando de rasgos que no se pueden ver a simple vista, como por ejemplo las enfermedades hereditarias, que ya había yo hablado anteriormente en el video sobre cromosomas. Aquí también te voy a dejar el link para que recuerdes sobre esta clase. Bueno, una vez que tengo el cromosoma y que tengo señalado aquí los alelos y la parte de gen, estos cromosomas son cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir? Que en la misma parte, ejemplo, tengo la B grande, B mayúscula y B minúscula, van a codificar para el mismo rasgo. Es decir, a lo mejor este cromosoma va a codificar para el color de ojos y se va a juntar con otro cromosoma que también codifica con el color de ojos. Más sin embargo, no se sabe la combinación precisa que va a dar, pues recuerden que los genes se recombinan al azar. La información genética no es que yo pueda agarrar, a lo mejor si quiero agarrar el color de ojos específicos, azules o negro, yo no le puedo decir al gen que agarre específicamente. En la naturaleza no lo puedo hacer. En un laboratorio tal vez sí podría yo hacerlo, agarrar esta parte o específicamente codificar para un gen y aislar ese alelo o esa parte de gen que yo quiero que codifique para un rasgo específico. Pero en la naturaleza no puede hacer así. ¿Qué pasa con el ADN? Este se va a romper en el mismo lugar del par homólogo. Vuelvo a repetir, a lo mejor este codifica para ojos, a lo mejor este codifica para piel, a lo mejor este codifica para estatura. Y se rompen en el mismo lugar y en el mismo sitio con su pareja homóloga. Homólogo me estoy refiriendo que los alelos o el gen se encuentran en la misma posición que un cromosoma al otro. Una vez que pasa esto, los genes, por ejemplo B y C, se van a reconectar en un patrón entrecruzado. ¿Qué quiere decir esto? Se van a recombinar. Se recombinan y los homólogos intercambian partes, ya sea del ADN. ¿Qué es lo que va a pasar? Codifican para una misma información, ya sea, como ya les volví a repetir,
algún rasgo físico. Y los cromosomas se van a compartir la información, se agarra un fragmento de ADN y se recombinan tal cual. Puede haber más de 8 millones de recombinaciones en un cromosoma, ya sea a nivel gen o a nivel alelo. Esto sale a relucir cuando se forma el nuevo ser y entonces podemos ver las características fenotípicas que tiene el nuevo individuo. Muy importante. Vamos a recordar que los cromosomas deben de intercambiar material genético. ¿Para qué? Para que haya entrecruzamientos y pueda haber recombinaciones diferentes cuando hablo de rasgos ya sea fenotípicos o genotípicos. Este proceso, cuando los cromosomas intercambian las partes de ADN, se le va a llamar entrecruzamiento y va a ser ayudado por una proteína, por un complejo sunactonémico. ¿Qué quiere decir este complejo sunactonémico? Que va a mantener a los cromosomas homólogos unidos, que no va a permitir que anden ahí regaditos por ahí, sino que va a hacer que anden en pares. Necesitan estar en pares para que al final de la meiosis no haya, como decimos nosotros, ciertos errores durante la meiosis o que a lo mejor el nuevo ser no llegue a completar en este caso su desarrollo por completo. Aquí les puse una imagen en donde tenemos los dos cromosomas, tenemos un complejo proteico. Recuerden que las proteínas codifican para formar ya sea órganos, para formar tejidos o en este caso para hacer ciertas funciones vitales, porque las proteínas son los bloques de la vida, son como si fuéramos nosotros, somos un rompecabezas y las piezas de ese rompecabezas son las proteínas. Nosotros no podíamos estar formados al 100% si no estuviéramos o no tuviéramos en este caso proteínas. Recordemos síntesis de proteínas, todo ser humano, todo ser vivo está formado por proteínas. Tenemos el complejo sinactonémico que va a ayudar a que en este caso los cromosomas, el par de cromosomas homólogos se mantenga unido hasta el final de la meiosis. Tenemos las dos cromátidas hermanas. Recuerden que cuando yo fragmento este cromosoma en la mitad se le llama cromátidas o cromátides hermanas. Y bueno, aquí tengo los dos pares homólogos. Esta imagen se la pusieron a ustedes en posición vertical, pero en realidad es más bien que un cromosoma está encima de otro, pero bueno, para hacerlo más entendible también se podría poner de esta manera. En los entrecruzamientos, cuando tú ves los entrecruzamientos en el microscopio, se ven como unos pequeños quiasmas, así se le dice. Son estructuras que van a estar en forma de cruz, que se ven en donde los homólogos están ligados. Cuando tú observas un quiasma en el microscopio, se ven como pequeñas cruces y eso te da, en este caso, la imaginación de que, bueno, no la imaginación, sino de que ya están los pares de cromosomas homólogos ligados y que por ende están intercambiando información, se están entrecruzando fragmentos de ADN. Los quiasmas también mantienen unidos o conectados a estos pares unos con el otro. Y bueno, el complejo se va a descomponer al final para que cada par homólogo necesita por lo menos uno. Es decir, al final tiene que desaparecer este complejo sinactonémico para que cada par se llegue finalizado así en la meiosis 2 y entonces se reproduzcan las 4 células, como ya les había yo dicho. ¿Por qué? Porque otra vez en este caso la cromatina se va a volver a condensar y la vamos a ver en formita de espagueti. Esta cromatina que no tiene forma de cromosoma, porque recuerden que los cromosomas se forman específicamente en la fase de metafase. Bueno, los puntos donde suceden los entrecruzamientos, como ya les había yo dicho, que son más o menos 8 millones de entrecruzamientos, pueden ser hasta más o menos, se llevan al azar, lo que conduce a la formación de nuevos cromosomas remezclados. Es decir, yo no puedo agarrar una recombinación tal cual, sino esto se le deja a la naturaleza. Cuando hablamos de recombinaciones genéticas, esto es al azar, es mezclado.
Son recombinaciones o combinaciones únicas de los alelos. No es que yo pueda hacerlos, a lo mejor lo puedo hacer, pero en un laboratorio tal cual. Recordando, ¿qué es lo más importante en la profase 1? Recombinación de cromosomas homólogos. Cuando hablo de cromosomas homólogos, es que su homólogo tiene regiones específicas que codifican para un rasgo en específico. Otra característica de la profase 1, vuelve a pasar lo mismo. Se borra membrana nuclear, desaparece nucleolo, pero no va a llegar un par de cromosomas. Es decir, no va a llegar en célula haploide, sino va a llegar una célula, en este caso diploide, 2 pares de cromosomas. Uno de la madre y el otro del padre. Cuando hablo, en este caso específica, de profase 1. Metafase 1. Los cromosomas ya están formados, ya se entrecruzaron y va entonces a continuar o se comienza otra vez a capturar los cromosomas y a moverlos hacia el centro de la célula. En este caso se van a alinear otra vez en una placa metafísica, en una placa ecuatorial, así como ya lo habíamos visto anteriormente en mitosis. Esto, como ya les dije, se puede parecer mucho a la mitosis, pero hay una diferencia. Que los cromosomas se van a unir a los microtúbulos de solo uno de los polos del uso mitótico, y los dos homólogos de un par se van a unir a los microtúbulos opuestos. ¿Qué quiere decir? Cada cromosoma se va a estar uniendo con un microtúbulo de los diferentes polos. En este caso se van a ir a diferentes polos del uso mitótico, pero estos dos se van a ir, un par se va a ir hacia un lado y el otro par se va a ir hacia el otro. Es decir, venían 2 pares de cromosomas y estos pares de cromosomas, uno va a migrar hacia un lado junto con el uso mitótico y los microtúbulos, y el otro va a migrar hacia el otro. Recuerden que yo les dije que en meiosis llegaban 4 cromosomas tal cual, cada uno llegaba en pares. Y bueno, estos al final de la metafase se van a ir hacia lados opuestos, pero antes tenían que alinearse en la placa metafísica. Por lo tanto, durante la metafase 1, estos pares homólogos, no los cromosomas individuales como lo habíamos visto en mitosis, se van a alinear, como ya les dije, en esta placa metafásica. Para la separación de polos opuestos, gracias al uso mitótico y gracias a los microtúbulos. Me voy ahora con anafase, pero antes de empezar con anafase quiero recordarte que lo más importante en metafase 1 y meiosis 1 sería la alineación de los cromosomas, o más bien de los pares de cromosomas en la línea metafásica. Una vez que están alineados, van a pasar cada par de cromosomas a polos opuestos de la célula. Es decir, gracias a la insertación del microtúbulo del uso mitótico para entrar en cada par a nivel del cinetoporo. Recuerden que esto ya lo vimos anteriormente en mitosis. Cuando estoy hablando de anafase 1, ¿qué va a pasar? Los homólogos, ahora que ya están separados y se mueven a extremos opuestos de la célula, las cromátidas hermanas de cada cromosoma van a permanecer unidas una con la otra. No se van a separar para nada. ¿Qué quiere decir? A diferencia de la mitosis, una vez que los cromosomas se fueron a polos opuestos o a extremos opuestos de esta célula, no se van a separar, en este caso, las cromátidas hermanas, sino que los pares de cromosomas se van a quedar un par de un lado y un par del otro. Ahorita te lo voy a estar mostrando con algunos esquemas para que te quede más claro. Llegamos a la telofase 1. Los cromosomas ya están separados en polos opuestos gracias a un juego de estira y afloja que se llevaron a los cromosomas gracias al uso mitótico a los polos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se va a volver a formar y los cromosomas, como ya veníamos diciendo, se van a volver a condensar, se van a quedar en esta forma de espagueti, otra vez formando cromatina. Aunque en otros se omite este paso
puesto que las células pronto van a experimentar otra ronda de división que se le llama meiosis 2. Algunos organismos automáticamente la célula se divide tal cual y entonces los cromosomas se condensan y otros no, se preparan automáticamente después de la meiosis 1, se preparan para la meiosis 2. Y bueno, la citocinesis se produce al mismo tiempo, como ya habíamos diciendo, algunos autores dicen que en la telofase, es decir, la fragmentación del citoplasma o citosol, donde se va a formar un anillo, que este anillo se va a partir a la mitad y entonces se vuelve a formar la membrana celular y va a formar dos células hijas, en este caso, dos células hijas haploides con un solo par de cromosomas. Recuerden que al principio de la meiosis 1, las células llegaron con dos pares de cromosomas, es decir, eran, en este caso, células que llevaban, una célula que llegaba con cuatro pares, dos células que llevaban con dos pares de cromosomas, que estoy hablando de células diploides. Tenemos el siguiente esquema, ya acabamos la meiosis 1 y tenemos en la profase llega una célula inicial. Esta célula inicial va a ser diploide, ya que tiene dos pares de cromosomas que al final de la meiosis 1 se va a ir cada par al extremo de la célula. Bueno, en la profase 1, los cromosomas homólogos van a formar pares y van a intercambiar, como ya lo veníamos diciendo, se van a producir entrecruzamientos donde intercambian fragmentos de ADN. Esto se vuelve a repetir en la profase, se fragmenta la membrana nuclear, desaparece el nucleolo, se forman los centriolos y también los microtúbulos que formarán el uso mitótico y se empiezan a visualizar así los cromosomas para hacer el entrecruzamiento. Una vez que los cromosomas ya están formados, se van a alinear en una línea que se llama línea o eje metafásico. Estos se van a alinear ya con los pares de cromosomas homólogos en esta placa metafásica. Finalmente, aquí dice, aquí ustedes lo ven visualmente, ya se formaron o se formó los microtúbulos que forman el uso mitótico. Tenemos los centriolos a los lados que van a estar estirando y aflojando hasta separar finalmente en la anafase a los cromosomas homólogos para llevarlos a extremos opuestos. Las cromátidas, como lo ven aquí, se van a mantener juntas, no se van a separar como lo habíamos visto en mitosis. No se separan las cromátidas hermanas en meiosis 1. Se mantienen juntas y los cromosomas homólogos ahora se convierten en células haploides. Finalmente en la telofase tengo las células haploides, se vuelve a formar la membrana nuclear, aparece el nucleolo, se fragmenta por citocinesis el citoplasma o el citosol y entonces se dirigen a polos opuestos para formar dos células. Yo les había nombrado anteriormente que hay células o hay organismos que ya no forman la membrana, sino que automáticamente se preparan para la división meiótica 2. Y bueno, cada cromosoma en la telofase tiene dos diferentes cromátidas hermanas, ya que estas fueron el resultado de la recombinación que hubo en la profase 1. Vamos a estar definiendo ahora meiosis 2. Las células que ya venían, ya pasaron por un proceso de meiosis 1, van a entrar en la meiosis 2 y son aquellas que van a estar creadas de la meiosis 1. Es decir, el resultado de la meiosis 1, esas dos células que se formaron, ahora cada una de esas células va a pasar otra vez por un estadio que se conoce como meiosis 2, pero las dos al final se van a dividir en dos y entonces por eso tenemos 4 células. Estas células van a ser haploides. ¿Por qué? Porque solamente llevan un par de cromosomas y tienen un cromosoma
de cada par homólogo, pero todavía sus cromosomas no están divididos en dos cromátides hermanas, todavía llegan por completo. Cuando inicia la meiosis 2, estos pares de cromosomas llegan completos, todavía no van a llegar en cromátidas. Y bueno, en la meiosis 2, al final, estos pares que llegan, estos pares de cromosomas, bueno, un par en cada célula, se va a separar al final en cromátidas hermanas y van a producir lo que ya les estoy diciendo, que son las 4 células que van a ser haploides. Es decir, al final de la división de la meiosis 2, en este caso, ya hubo separación de las cromátidas hermanas y por lo tanto hubo otra vez división de las 2 células del inicio a 2 células al final, originando 4 células. Tenemos otra vez aquí los estadios de las 4 etapas de la meiosis: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué pasa en la profase 2? En la profase 2, los cromosomas otra vez se vuelven a condensar. La envoltura nuclear se rompe, desaparece y se fragmenta gracias a la fosforilación y los centromas se van a separar. Se va a formar, como ya les dije, el uso mitótico gracias a los microtúbulos y los cromosomas, el uso comienza a capturar estos cromosomas. ¿Para qué? Para que en la metafase 2 los cromosomas se alineen, pero ahora se van a alinear individualmente. Es decir, si hablamos de la meiosis 2, se parece muchísimo a la mitosis. Esta sí se parece mucho. Y bueno, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo otra vez de la placa metafásica para finalmente ser separados en cromátides hermanas en la anafase 2. Se separan y son arrastrados a polos opuestos de la célula. Recuerden que cuando ya los cromosomas son separados en cromátidas hermanas fue gracias a la acción de los microtúbulos que formaron el uso mitótico por alineamiento, en este caso, a cada cromosoma a nivel centromérico, en donde está el cinetocoro. Recuerden que los microtúbulos y el uso mitótico no es otra cosa que proteínas lineales, las cuales van a estar rompiendo, por así decirlo, a cada cromosoma. Y finalmente, en la telofase, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas vuelven a condensarse, es decir, vuelven a su estado de cromática. Ahora sí, así terminaría la meiosis 2. Si se dan cuenta, para no hacerlos más bolas, vuelve a pasar lo mismo que pasó en la meiosis 1, simplemente que la diferencia es que ya no tengo 2 pares de cromosomas, sino solamente tengo un par de cromosomas y las 2 células que se originaron de la meiosis 2 van a llegar al final, pero con este par de cromosomas fragmentado. ¿Fragmentado en qué? En cromátidas hermanas. Y al final de la división meiótica 2 voy a tener 4 células hijas. Lo tengo aquí en un esquema. Tengo las fases de la meiosis: pro, meta, ana y telo. ¿Qué pasa en la profase 2? Otra vez, se vuelve a fragmentar la membrana nuclear, los cromosomas, en este caso, estas 2 células que están aquí son las 2 células que se originaron al principio de la meiosis 1. Y bueno, recuerden que son células haploides porque solamente tienen, aquí lo pueden ver, un par de cromosomas. Estas se condensan, estos cromosomas se van a condensar otra vez y se van otra vez a dirigir hacia los polos opuestos de la célula, pero ahora se van a alinear en la placa metafásica. Recuerden que cuando hablo de alinearse, los cromosomas se alinean gracias a la acción del uso mitótico y de los microtúbulos. En la anafase 2, ahora sí, estos cromosomas van a ser fragmentados en 2 gracias a la acción de los microtúbulos y el uso mitótico. Cuando hablo de que fueron fragmentados es que se van
cada extremo, es decir, cada cromátida hermana se va a un extremo de la célula y la otra se va hacia el lado opuesto. Estas cromátidas hermanas se separan. Y en la telofase 2, estos, ahora sí, los gametos recién formados, es decir, ya sea óvulo o espermatozoide, van a ser haploides. Cuando se junten otra vez en la reproducción sexual, van a volver a ser células diploides. ¿Por qué? Porque ahora sí contienen la mitad de información de la madre y la mitad de información del padre. En la telofase 2 se vuelve a formar la membrana nuclear, se forma el núcleo, desaparece por completo, en este caso por desfosforilación, vuelve a reaparecer por desfosforilación, en este caso el núcleo, y se fragmenta por citocinesis el citoplasma o citosol. Y ahora sí, estas dos células se dividen y se forman 4 células al final de la meiosis 2. Aquí tenemos otro esquema. Repasando lo visto anteriormente, en meiosis recuerden que la célula viene del ciclo celular, específicamente de la interfase, en donde hubo duplicación de material genético. Y bueno, esta célula que es diploide, ¿por qué? Porque tiene en este caso, tiene la información de los progenitores, tienen 46 cromosomas divididos en 23 pares de cromosomas. Y van a pasar estos dos pares que ven aquí, que son pares homólogos, pasan por el entrecruzamiento y vuelven a pasar por las fases de estadio, metafase, anafase y telofase 1. Recuerden que en profase 1 los cromosomas o los pares homólogos se recombinan en algo que se llama entrecruzamientos, se alinean en una placa metafásica o eje ecuatorial, y después son separados a ambos extremos de la célula, pero no se rompen los cromosomas, y entonces se originan 2 células al final en la telofase y citocinesis de la meiosis 1. Y en la profase 2, estas 2 células vuelven a pasar por el mismo proceso, a diferencia que al final de este proceso, estos cromosomas van a estar divididos en dos. ¿En dos qué? En 2 cromátidas hermanas, para formar así 4 células haploides, las cuales van a formar, en este caso, gametos específicos. Cada una estas células solamente tienen 23 cromosomas. No van a tener 23 pares como lo habíamos visto anteriormente, sino que solamente tienen 23 cromosomas. No van a formar pares. Finalmente, en la citocinesis se dividen los juegos de cromosomas en las células nuevas, se fragmenta el citoplasma y el citosol y se forman productos finales de la meiosis. ¿Cuál va a ser el producto final? 4 células haploides, en las que cada cromosoma solamente tiene una cromátida hermana. Así llegamos a la finalización de este tema. Espero que te haya quedado claro, que hayas reflexionado, que hayas entendido la importancia de la reproducción celular, tanto de meiosis y de mitosis, y que puedas diferenciar cada una de las etapas si es que te las preguntan más adelante. Te voy a estar dejando una actividad en la parte de abajo para que la realices, y así terminaríamos la evaluación final en esta clase número 6 virtual. Te agradezco y muchísimas gracias por ver este video.